Estamos de vuelta en el Blister del Roledor, la sección de mi canal de YouTube que dedico al rol y al ocio alternativo, para un nuevo vídeo de entrevistas roleras. En esta ocasión hablaremos con uno de los creadores del juego Neón y Acero, que actualmente se encuentra en Berkami. Para más información, dentro vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí con Marc, que es uno de los creadores del juego de rol Neón y Acero. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer. Bueno, pero este juego de rol es como la conclusión, ¿no? Después de que hicisteis también dos mecenazgos del juego de cartas, ¿no? ¿Es la misma historia? ¿Es una continuación de esos juegos de cartas? Yo creo que es un paso más allá. Sí que tiene que ver el tener todas las bases ya de lo que es el universo de Neon y Acero, toda la estética ya se sabe un poco por dónde van los tiros, ¿no? Nunca mejor dicho. Y era como el paso lógico. Aparte de que a nivel personal también era un poco un capricho personal y una fantasía que yo tenía ahí, el poder convertir todo eso en un juego de rol. Muy bien. Y cuéntanos, para aquellos que no conocemos mucho este universo, ¿en qué consiste Neón y Acero? ¿Cómo es ese mundo? Pues es una ambientación futurista. Digamos que nos encontramos en un momento en el que los recursos prácticamente brillan por su ausencia, queda muy poquita tecnología, más allá de lo que es tecnología militar, tecnología un poquito de experimentación con formas de vida, pero tampoco es un mundo de futuro, digamos, especialmente distópico ni especialmente tecnológico, ¿no? Tiene un punto de fantasía dentro de lo que es las ambientaciones futuristas que estamos un poco más acostumbrados a ver. Y los alquimistas, por ejemplo, es uno de los, bueno, que de hecho es una de las clases de personajes que se pueden elegir, son los que crean tanto nutrientes artificiales como los pulmones de acero, que son los que van a suministrar oxígeno. Hay zonas de lo que es la superficie terrestre que directamente son inhabitables porque no se puede respirar. Y dentro de eso, pues las ciudades tienen un poco ese contraste entre ciertos escenarios que por un lado sí podrían ser posapocalípticos, pues edificios de metal totalmente derruidos, abandonados, y por otro lado ciertos núcleos de ciudades, ciertas zonas superiores, donde sí que puede haber más tecnología, un poco con ciertos guiños quizá a la estética cyberpunk, Ya. con, pues, con luces de neón, con soldados armados con rifles de plasma y con ciertas alteraciones, siempre dentro de lo extraordinario. No es un, no es un universo en el que sea habitual ver, digamos, ciudadanos con un ojo artificial, ni mucho menos con un brazo de metal, ¿no? Sí que los hay, pero es, digamos que todo entra dentro de lo extraordinario. Todo lo que sea tecnología o todo lo que sea alteraciones de las capacidades un poquito fantásticas van a estar perseguidos por el sistema, que es un poco como la organización que controla todos los recursos. Vale, o sea, el mundo se ha ido a la mierda, pero poco. No se ha ido del todo, ¿no? Se ha ido estropeando poco a poco y digamos que la Tierra es un lugar bastante inhóspito para vivir, pero todavía se puede seguir existiendo. Y los lagartos gigantes que he visto yo que anunciáis, eso es un reclamo, ¿eh? ¿Qué pintan en todo esto? ¿Son culpa de los alquimistas o de dónde han salido esos lagartos gigantes? Pues bueno, la versión que dice el sistema es que, bueno, hay como dos versiones, ¿no? Por un lado está la versión de que se intentó experimentar con formas de vida capaces de sobrevivir en este momento tan inhóspito, ¿no? Intentar crear, pues incluso humanos que pudieran sobrevivir en condiciones muy duras, sin apenas oxígeno, sin apenas nutrientes, sin apenas recursos en general. Y se trató de experimentar con restos que habían quedado de criaturas ancestrales congeladas en las zonas heladas, ¿no? Esa es una versión
La otra dice que simplemente los lagartos estaban ahí y que sean en el momento que el mundo empieza a cambiar, después del gran colapso y todos los cambios que está habiendo en el mundo, el conflicto por las fuentes de energía y todo lo demás, digamos que se les hizo salir del agujero, ¿no? Pero la versión real no se llega del todo a especificar cuál es. Sí que hay alguna que tiene evidentemente más visos de ser la verdadera, ¿no? En general, la perspectiva que se tiene respecto a los lagartos es que son un peligro, que están ahí, y para los ciudadanos el sistema es la barrera, un poco que se interpone entre los reptiles, que pueden un poco incluso exterminar a lo que queda de humanidad, y, y los propios problemas que tiene ya la humanidad, ¿no? Digamos que lo que un ciudadano cualquiera piensa del sistema es que está ahí para salvarle, para controlar los recursos. No hay una sensación general de opresión, de que el sistema esté controlando todo y de que haya que acabar con él, ¿no? Para eso ya están los guerreros de la resistencia, que eso sí que se oponen con todo. Digamos que los guerreros de la resistencia sí que creen que el sistema es un gobierno dictatorial y que realmente lo está controlando todo, ¿no? Y el sistema que es realmente una especie de nuevo orden mundial o es un ordenador gigante o qué es realmente el sistema, o si se puede saber, si no es un misterio. Va un poco más por la línea, quizá, entre muchas comillas, del nuevo orden mundial, ¿no? Digamos que lo que es la jerarquía, por ejemplo, en una ciudad, sin entrar mucho en política, ¿no? Pero la estructura social sería, en la zona más alta de las ciudades viven los asamblearios, que un poco, bueno, pues quizá de forma eufemística suena muy bonito y tal, pero realmente son los que mandan y los que deciden todo lo que se hace en la ciudad. Y a medida que vamos bajando, un poco incluso también tridimensionalmente en las ciudades, pues más abajo estarían los trabajadores del sistema, los alquimistas y toda la gente que trabaja pues en crear nutrientes, en alimentar esos pulmones de acero, en el mantenimiento de la poca tecnología que queda y bueno, en el aprovechamiento también de fuentes de energía, que también es uno de los conflictos que hay por ahí. Hay Claro. ciertos elementos. Y sí, amigos, hemos sufrido un ataque del sistema. No quieren que sepan la verdad. Nos quieren tener escondidos en la oscuridad. No, amigos, hay mucho más ahí fuera. Bueno, ¿qué ha pasado? Que se ha ido la luz, ¿no? Vaya por Dios. Sí, ha sido hablar del nuevo orden mundial y del sistema y de lo que está ocurriendo realmente y parece evidente que no quieren dejarnos hablar. Bueno, pues estábamos hablando un poco de que cuanto más bajo en los niveles vives, como que está la cosa un poquito peor, ¿no? O sea, la élite vive como en Coruscant, en los barrios altos, y luego la morralla, la gente humilde, la gente que sobrevive como puede, sin tecnología apenas, con peor oxígeno, supongo, están en los niveles más bajos, ¿no? Es un poco así la cosa. Sí, digamos que el sistema un poco lo que se encarga y es un poco también por lo que un ciudadano normal, digamos que le está agradecido, ¿no? Considera que gracias a que hay un orden y un control estricto de los recursos se puede sobrevivir en un planeta agonizante, ¿no? El sistema le encarga a cada ciudadano la labor para la que demuestra que está más cualificado. No hay en ese sentido no hay una libertad, pero tampoco se percibe como una falta de libertad, ¿no? Sino que es lo que hay que hacer, simplemente. Y el sistema le da a cada ciudadano una cámara un poco para vivir con las comodidades mínimas para poder subsistir, pero a medida que vamos bajando sí que va habiendo pues incluso en las ciudades donde el sistema es más estricto, ciertos reductos de resistencia, ¿no? Desde ciudadanos o no ciudadanos o supervivientes nómadas, ¿no? Que simplemente intentan sobrevivir al margen del sistema, que puede ser desde pues, cazarrecompensas, que pueden ser o grupos de bandidos o mercenarios que han establecido ciertas redes de contactos, incluso cazadores o traficantes que puedan estar yendo de una ciudad a otra, ciertos alquimistas o soldados que hayan renegado del sistema, mecánicos que hayan dejado de trabajar y se hayan dedicado, pues bueno, hemos creado el mundo de metal, pues nadie mejor que nosotros va a saber por dónde colarse en los sitios y demás, o directamente los guerreros de la resistencia, que son los que no solo se conforman con sobrevivir al margen del sistema, sino que en la medida de sus posibilidades van a tratar de enfrentarse tanto al sistema como a todo lo que suponga progreso. Digamos que su perspectiva es el mundo ha llegado a lo que es por culpa de ese progreso desmedido y por eso mismo rechazan la tecnología. Son como los macarras del futuro, ¿no? Con chupas de cuero y espadas de metal. Básicamente piensan que la tecnología
nos ha hecho depender de todo y al final hemos acabado con los recursos, ¿no? No hemos sabido vivir en el planeta que tenemos, ¿no? O sea que es un poco también un discurso naturalista, un discurso ecologista el que tienen los guerreros de la resistencia, ¿no? Y entiendo yo que salir de la ciudad debe estar como prohibido, ¿no? Porque si tú tienes tu puesto, tu labor en la ciudad, ausentarte no debe estar justificado, ¿no? Debe ser un control que tiene el sistema. O sea que al Lo final... normal, sí, lo Sí, normal es que un ciudadano, un trabajador del sistema, por ejemplo, ni siquiera se lo plantee llegar a salir de una ciudad. Además, las ciudades tienen pulmones de acero que abarcan cierta área alrededor de las ciudades, pero ya luego más allá no se puede respirar. Lo que han hecho ha sido tanto, bueno, los soldados del sistema sí que en sus cascos llevan ciertos mecanismos de filtros de respiración, claro. pero por ejemplo lo que han hecho los renegados, que son todos los que viven al margen del sistema, es crear una especie de brazaletes de respiración que va directamente conectado un poco a la arteria. Tampoco vamos a entrar ahí en cuestiones médicas, ¿no? Pero sí que son como Esto brazaletes es de un poco metal. ciencia ficción, o sea que también Claro, nos lo vamos a creer, ¿no? Básicamente. son como con brazaletes metálicos que con unos pequeños recambios les permite filtrar oxígeno, ¿no? Es Eso como es una un poco especie de... hipócrita por parte de los guerreros de la resistencia, porque sobreviven gracias a una tecnología. Pero bueno, Evitan en la medida de lo posible salir de las ciudades, pero sí que, bueno, desde su punto de vista, su código moral, en ciertos casos muy puntuales el fin puede justificar los medios, ¿no? Es como una tecnología muy básica, en plan, bueno, pues vosotros os habéis cargado el mundo, yo puedo aprovecharme de esto por lo menos para poder salir si tengo que hacer algo. Normalmente un guerrero no saldría por capricho, sería por algún tipo de claro. cuestión de fuerza mayor, ¿no? Tampoco son caballeros, hay guerreros de la resistencia que son bastante más macarras, ¿no? Pero sí, lo del discurso naturalista no es que vaya con esa intención, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando aparecieron las novelas, pues alguna de las críticas que aparecieron por ahí comentaba un poco eso, ¿no? Que por un lado, que incluso había gente que le había gustado mucho, que qué bonito esa parte, hay como una parte un poco de alegato también a esa naturaleza que ya no existe, ¿no? Las únicas formas de vida que queda son, pues, humanos, están los lagartos gigantes, algunos reptiles más pequeños y formas de vida menores, tipo ratas o sabandijas. Incluso plantas, las únicas que quedan como plantas reales, es una especie como de droga que utilizan en la resistencia pues para colocarse un poquillo, vaya. No, no hay vegetación más allá de eso. No, o sea que realmente sí que el mundo se ha ido bastante a la mierda, básicamente. O sea, se ha ido bastante poco a poco, quizás. No ha sido, no es una distopía apocalíptica, pero digamos que sí, en parte el mundo es un lugar muy inhabitable. Y las partidas, las historias que se pueden contar con este juego de rol, que están centradas en la resistencia, en la gente común, ¿qué tipo de partidas habéis planteado, ¿no? En este juego? Pues se pueden hacer un poquito las dos cosas. Yo creo que en general, y viendo también toda la gente, el tipo de personajes que suele crear, en general se suelen enfocar en los renegados. No, no necesariamente guerreros de la resistencia, por ejemplo, los mercenarios, digamos, que tienen más libertad a la hora de hacer unas cosas, hacer otras, utilizar cualquier tipo de armas sin ningún código moral. Pero en general sí que son aventuras un poco al margen del sistema. Hay algunas que tienen que ver con el sistema o con los alquimistas o con experimentos o con lagartos o con ciertas misiones de rescate o de ocultación o de infiltración o cosas así, pero en general yo creo que la inmensa mayoría de las partidas van a estar un poco enfocadas a vivir al margen del sistema, ¿no? En general, no importa que sean ciudades donde el sistema es un poco más laxo, que les pueda permitir, pues oye, reunirse en una cantina, hacer un poco sus, digamos que con cierta arrogancia, mientras lo que hagan esos renegados y no nos afecte a nosotros, ni siquiera vamos a prestarles atención, ¿no? Pero en general yo creo que las partidas van a ir casi todas por ahí. Bien. Y eso nos lleva un poco también al sistema de juego. ¿Qué sistema habéis adoptado? ¿Habéis creado un sistema de cero? ¿O habéis cogido algún sistema libre? ¿Qué tipo de sistema tiene Neon ya cero? Pues el sistema es un sistema muy sencillito. En cuestión de minutos incluso hemos jugado con gente que no había jugado nunca rol y se entiende enseguida. El sistema básico son dos dados de 10 caras y te vas a quedar con el más alto. A eso le vas a sumar la característica de tu personaje,
O en el caso de las tiradas de aptitud, que son pues ciertas pruebas en las que tu personaje se ha podido desarrollar y ha podido subir ciertos niveles, vas a sumarle también tu nivel en esa aptitud. Si la clase de tu personaje tiene cierta ventaja en esa aptitud en concreto, pues como puede ser, por ejemplo, un alquimista en una tirada de materiales de alquimia, una cosa así, o un mecánico en una tirada de desactivar un mecanismo, va a sumarle un dado más. Sumarle a la hora de la tirada, no al resultado total. Es decir, vas a tirar 3 dados de 10 en vez de 2 y te quedas el más alto, ¿no? Es una manera de que, bueno, de premiar la especialización y que al final cada clase de personaje tenga un poco, pues, evidentemente, puntos fuertes totalmente distintos al resto. De ahí Y lo de los 3 dados especiales que tenéis como un add-on en el Berkami, o para aquellos que participaron en los primeros 3 días, como fui en mi caso, así que yo tengo esos 3 dados ya reservados. Eh, asegurados. Sí, lo de los dados era una manera un poco de agradecer si había un apoyo más o menos rápido a la campaña, que toda esa gente que estaba entrando antes que nadie pues tuviera un pequeño extra, ¿no? Se pudo conseguir y sí, se desbloqueó también ese dado adicional. La intención era, pues bueno, que a la hora de hacer las tiradas, por ejemplo, en una tirada de combate, siempre vas a tirar también 2 de 10, te quedas el más alto, y aparte le sumas el dado que tenga tu arma y el bono de tu personaje, ¿no? En algunos casos puntuales puede pasar que el dado de tu arma sea un dado de 10 también. Pues si de esta forma tienes 2 dados especiales, que además son únicos, ¿no? Para hacer la tirada base, en el momento que tiras el dado de tu arma con un dado diferente, es muy visual y enseguida sabes, pues de estos dos me quedo este y aquí le sumo lo que saque, ¿no? Sí, hicimos el dado adicional un poco por ese agradecimiento y también pues porque así se pueden hacer, por ejemplo, tiradas base en las que un personaje tenga ventaja, ¿no? Por bien ventaja de clase o por una circunstancia favorable. Así se pueden hacer la tirada completa con esos dados. Te agradezco especialmente haber entrado en esos primeros 3 días y bueno, ahí te llevas ese pequeño extra, ¿no? pero bueno, no importa. Lo principal es que aún nos queda casi un mes cuando veáis este vídeo para participar en el Berkami, y que sabéis que ya está completo, es decir, que ya va a salir. Y además creo que se están consiguiendo algunos objetivos. Sí, se están desbloqueando metas adicionales, son muy interesantes y además le dan un valor extra a la propia campaña, porque muchos de los extras no van a llegar a tiendas, van a estar disponibles solo para reservas. Por ejemplo, pues, el mazo de enemigos, que evidentemente no es imprescindible para jugar, con el libro se puede jugar, pero sí que agiliza las partidas, no tienes que buscar, aunque el libro lleva una serie de tablas de enemigos de todos los niveles y demás. En el momento que tienes las cartas en la mano es mucho más rápido poder tener al alcance ese enemigo para que todo vaya más fluido. También están los dados exclusivos, como has dicho, de la campaña, los dados un poco más normales, digamos, ¿no? El saco de dados con el logo de Neonia Cero. Y bueno, por supuesto, la pantalla del máster y el libro de aventuras bueno, que la verdad que está creciendo a buen ritmo y rozando ya autores muy importantes a los que, bueno, es una admiración y un orgullo gigantesco poder tenerlos aquí en el juego. Bueno, la verdad es que creo que tenéis ahí también, entre los que se puede conseguir, es a Ricard Ibáñez, decano de los juegos de rol en España, ¿no? Y lo cierto es que el precio es 59 euros, es el pack, ¿no? El pack que trae todos los extras, sí. Que realmente hoy en día un manual básico de 50 euros no baja. Y si metes cartas y dados y una pantalla del narrador, os podéis ir fácilmente a los 100 euros, ¿no? O sea que creo que está muy ajustado, y esperemos que mucha gente de aquí al final de la campaña se apunte, aunque creo que está siendo bastante exitoso el mecenazgo. ¿Esperabais un éxito como este en el juego de rol después de haber conseguido también el éxito en los juegos de cartas? Pues bueno, yo creo que hay que agradecer especialmente a toda la gente que se volcó en entrar esos primeros días en ese arranque, que aparte de un dado extra, sobre todo es bueno, esa energía y ese apoyo para seguir haciéndolo con ganas y con energía, ¿no? Sobre si lo esperábamos o no, pues
No te sé decir porque la semana anterior se te pasan mil cosas por la cabeza, pero sí que el primer día fue una fiesta, o sea, fue un alivio un poco de decir, bueno, evidentemente veníamos de juegos de cartas, tienes cierta tranquilidad porque los juegos han funcionado, las pruebas del juego de rol estaban yendo muy bien y bueno, digamos que de puertas para adentro la sensación era muy buena, había muy buena vibra, pero claro, había que abrir las puertas y ver si había una cierta respuesta, ¿no? Es el primer juego de rol que sacamos, siempre está ese punto de respeto y de vértigo un poco adicional, ¿no? Y sí que había respetillo sobre lo que comentas del precio, pues quizá haya sido uno de los factores de que haya hecho que la gente se anime a participar. Sí que, bueno, yo creo que ahora mismo todos somos conscientes de que estamos en un momento en el que no es fácil, pero ya no solo editar un juego, sino prácticamente hacer cualquier cosa. Está todo cada vez más caro, hay gente pues pasándolo mal y evidentemente no queríamos lanzarnos con un producto caro en absoluto. El pack que trae todo, como dices, el precio está muy muy ajustado, por supuesto incluye gastos de envío, son 2 libros, son una serie de extras que además tienen pues una buena parte de ellos esa exclusividad de que no van a estar disponibles después, ninguno de los extras va a llegar a tiendas y bueno, es una forma también de premiar y de agradecer a esa gente que está apoyando un producto desde el primer momento, que yo creo que eso merece ese cierto reconocimiento y más, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, el mundo del rol en España, yo lo he comentado en algún vídeo, que por una parte creo que es el momento en el que más juegos de rol se están sacando, pero que son tiradas muchas veces en mecenazgos pues de 500 números, 300. Quiero decir, incluso las compañías más grandes se ven abocadas a hacer mecenazgos. Que dices tú, hombre, yo entiendo que un grupo pequeño lo te haga hacer de esa manera, pero cuando una editorial grande, o lo que tú piensas que es grande, porque claro, realmente las editoriales de rol, las más grandes en España, son pequeñas comparadas con otras cosas, se vean abocadas a hacer mecenazgos que en un momento dado, si hay alguno que no sale bien, se puede encontrar que finaliza todo y es complicado. Es un momento que por una parte es muy bonito porque hay muchos proyectos, pero también son proyectos muy, muy humildes y muy modestos porque tampoco, o sea, no hay capacidad para poderlo comprar todo. Alguna vez lo he dicho con mi grupo de amigos que estamos comprando rol por encima de nuestras posibilidades reales de juego, ¿no? Pero bueno, ¿y qué dirías tú que el juego da como un punto distinto a todos estos juegos futuristas, posapocalípticos o este tipo de juegos más cyberpunk? Por ejemplo, ha salido no hace mucho la edición de Cyberpunk Red, ¿no? ¿Qué daría de diferente este juego de rol a estos otros juegos? Pues yo creo que por un lado es un punto medio muy interesante en el que el sistema se entiende muy rápido, es un sistema nuevo, aunque pueda haber ciertas similitudes con otros sistemas, que por un lado eso está bien porque también hace que se entienda muy rápido y se aprenda mejor. Por ejemplo, el sistema de combate se hace todo en una sola tirada, se compara automáticamente con la defensa y la diferencia entra ya como daño. Es un sistema muy, muy ágil, en mesa funciona muy bien. Eh, Visualmente creo que tiene un punto que se aleja de esa parte futurista que parece que solo hay o futuro totalmente posapocalíptico o futuro demasiado tecnológico, demasiado cyberpunk quizá. Aquí hay guiños, hay ciertos puntos de cada una de esas cosas, pero también hay un punto grande de ciencia ficción y de fantasía. El momento en el que tenemos lagartos gigantes, tenemos reptiles voladores, tenemos esa serie de cosas, ¿no? Y también tiene ciertos guiños a lo que es la incluso fantasía épica. Ese punto de tener guerreros que se especializan en esquivar, en combatir a la sombra, llevar chupas de cuero, combatir con armas de acero, con espadas, enfrentándose a soldados con rifles de plasma, e incluso en la propia, un poco en la propia estética y en la propia manera de funcionar de los alquimistas, encapuchados, con túnicas negras, que nos pueden recordar un poquito, pues incluso a magos o a ciertos tipos de hechiceros de Dungeons and Dragons, incluso. A mí yo cuando he visto los lagartos gigantes he pensado en Conan. Es lo que a mí me ha llamado
la atención del juego. Digo, es que por una parte sí es verdad que parece como una especie de Cyberpunk mezclado con 1984. O sea, hay ese punto medio entre los dos extremos distópicos. Y luego también un poco de fantasía, que realmente dentro de la ciencia ficción, pues meter algo de fantasía también está bien. Por ejemplo, más estilo, pues todos los mundos que hay en Star Wars, ¿no? Que hay criaturas gigantes y tal, y puede haber niveles tecnológicos muy diferentes, ¿no? Y que de repente te sale una banda de moteros con combates de béisbol que se están enfrentando a policías con pistolas láser, o sea que eso entiendo que eso puede darse perfectamente en una partida de Neon y Acero. Salvo por las motos, todo lo demás sí. Motos Sí, no hay. no hay medios de transporte. Es una de las cosas que sí que me han preguntado si había, incluso me han preguntado si había naves espaciales. No, no. Es verdad que algunas de las ilustraciones que incluso han tenido más peso reflejan esa parte más de lo que queda de tecnología. Sí que hay incluso, no lo debería decir porque realmente es un poco como de las sorpresas de ciertos secretos, pero no importa, estamos en confianza. Eh, No dices nada. Sí. Hay, incluso en alguna aventura, alguno de los secretos finales es que alguno de los personajes no es humano. Es un resto que quedó de antes de la gran caída, de ese colapso tecnológico, y que algunos alquimistas se esfuerzan por recuperar ese nivel de tecnología que había anteriormente. También hay una isla totalmente secreta, que no se sabe en el resto del continente que existe, que sí que conserva ese nivel de tecnología muy superior. Pero yo ese punto de fantasía lo veo muy, no sé si refrescante, pero sí que en cierta medida necesario, ¿no? Me ha gustado la comparación que has hecho de un punto medio con 1984 porque sí que, bueno, a mí me gustó especialmente, incluso cuando estaba escribiendo, creo que fue la segunda novela, eh, me empapé mucho de esa ambientación. Sí que se podría, en cierto modo, salvando distancias, el Gran Hermano se podría parecer un poco al sistema. Mm, no hasta ese punto de que te estén vigilando hasta con una cámara en tu casa, pero sí que se podría acercar un poquito, es una buena comparación, ¿eh? Bueno, la verdad es que está viendo bastantes juegos ahora de ese corte más distópico de 1984. De hecho, hay un juego que se ha hecho en Berkami que se llama 1984 con los derechos de los descendientes de George Orwell, que entrevistamos aquí a su autor. Y la verdad es que a mí ese tipo de distopías me parecen muy interesantes, ¿no? Lo de típico de mantener la fachada porque no sabes si un vecino puede ser alguien que te pueda vender a la policía, ¿no? Pero bueno, también me gusta la parte más pulp del cyberpunk y de la aventura y tal. Y es que esto esté un poco a medio camino, pues digamos que podrá haber aventuras que estén más cerca de una cosa y otras más del otro, ¿no? Puede dar un poco de juego esa dualidad. Hay, Bueno, de hecho, sí, sí, hay continúa. una de las páginas de la parte del libro dedicada al máster, de hecho, invita precisamente a explorar el estilo que cada uno quiera. Hay un recuadrito pequeño que invita precisamente a que si una vez conoces a los jugadores, quieres ambientar la partida más en digamos, en la vertiente dungeonera, en meter a los personajes en un complejo, en una construcción, lo que sea, y enfrentarse a bichos a espadazos o a pistoletazos, pues que se puede explorar por ahí perfectamente. Si se quiere, se puede llevar un poco más por el tema de intrigas e incluso si el grupo, digamos, o está más familiarizado con ese estilo de juego o simplemente lo prefiere, le gusta más, puede explorar un poco más la parte de los alquimistas y aumentar el grado de ficción del juego, ¿no? Eso no hay ningún problema. El juego continuamente está ofreciendo espacios para que el universo se adapte al que lo juega y no al revés, ¿no? Que sea divertido, que al final es de lo que se trata. Y lo que has dicho también, ese punto, yo creo que dentro de todo esto, que además es una cosa de que yo siempre he sido muy fan, es que hay un punto de cierto humor macarra, ¿no? Hay cosas que evidentemente las estamos viendo continuamente en películas, en series, que es insostenible, Los pero es muy clichés, divertido. los clichés, ¿no? Y dices tú, Es esto cierto, siempre pasa en este tipo de películas, pero es que si no lo pones te falta algo, ¿no? Básicamente.
y que realmente es muy divertido en términos de que yo creo que nadie que juega una partida a un juego quiere una simulación 100% real. Se trata de, bueno, trasladar cosas que tengan cierto sentido y que haya que resolverlas con lógica, pero que también haya un punto de poder hacer cosas que están fuera de lo normal y que sean un poquito extraordinarias, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien. Yo la verdad es que llevo muchos años jugando al rol y yo siempre hay una cosa que me ha fastidiado mucho, eran los sistemas de daño localizado. Y dices, sí, no, no, es muy realista. No es lo mismo que me hiera en la mano, que en el brazo, que en la pierna. Pero seamos sinceros, el jugador lo que no el jugador lo que quiere es que su personaje sobreviva y se cure y tire para adelante. Puede disfrutarlo pasándolo mal, pero que se quede sin mano, sin pierna, o Sí, a no ser que él quiera por un motivo, por ejemplo, pues porque conoce a alguien que le puede poner una pierna sintética o lo que sea y puede molar, pues vale, pero a mí hay cosas que prefiero eh, que estén de otra manera en los juegos de rol, ¿no? Porque al fin y al cabo es disfrutar, como dices tú. eso es, jugamos para divertirnos, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, hemos ido añadiendo mucho en muchas partes del libro, hay recuadritos de reglas opcionales. Quien quiera puede aplicarlas o porque busque un grado más de, no sé si llamarlo realmente, nunca mejor dicho, o sea, realismo, o porque simplemente ese estilo de juego vaya más acorde a esa persona como máster o al grupo de jugadores que tenga, ¿no? Yo sí que creo que es interesante que haya un punto medio. No centrarse tampoco en hacer algo demasiado realista, ni que tampoco, evidentemente, los jugadores se sientan vulnerables. En este caso ya bastante tienen con que no hay muchas formas de recuperar aguante o vitalidad, ¿no? En el momento que un rifle de plasma te ha herido de verdad, va a pasar tiempo a lo mejor hasta que te recuperes del todo. Hay ciertas medidas para que eso no vaya más y a niveles más avanzados pues hay incluso cabinas de curación muy lentitas y algún inyectable curativo, pero como cosas puntuales. Aquí no hay un clérigo o un paladín que te vaya a poner la mano en la espalda y te vaya a curar en el acto, ¿no? Por eso sí que es interesante pasar desapercibido en la medida de lo posible. Ya, hasta que se desate toda la acción, ¿no? Bueno, la verdad es que eh, ¿cuál es vuestro plan con respecto a este juego? ¿Quedaros aquí? ¿Buscarle ampliaciones? Quizás un segundo mecenazgo. Pues en el más corto plazo, animar a todo el mundo a que se una a la campaña en este momento para poder hacer el juego más grande que podamos, que tenga el mayor número de aventuras posibles y bueno, pues ya que están ahí esa serie de extras limitados, pues que puedan ser para la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Para toda la gente a la que le pueda interesar esto, evidentemente. Después, los planes para este año van a ser poder llevarlo a todas las jornadas, a todos los eventos que podamos, de forma presencial, pues vernos las caras con los jugadores, pasarlo bien y disfrutarlo mucho, que es la intención. Y más un poco a largo plazo, yo creo que es un poco una obligación seguir haciendo aventuras. A mí, fíjate que hace tiempo era una cosa que yo siempre defendía, un poco lo contrario, que el máster sea la persona que vaya a dirigir la partida, quien haga su propia ambientación, su propia partida, pero luego es verdad que muchas veces por cuestiones de tiempo o por cuestiones de quizá desconocimiento o del sistema o de cómo afrontar una partida con un juego nuevo, por sencillo que sea, viene bien que ya haya unas bases y que tengas ya un guión por donde tirar, aunque luego tú lo adaptes y hagas con la aventura lo que te dé la gana. En este caso, además, bueno, se han conseguido reunir una serie de autores muy interesantes y yo creo que a largo plazo, pero no muy largo, pues estaría muy bien poder hacer quizá una continuación de las aventuras que se puedan permitir una secuela y las que no, pues aventura totalmente nueva, ¿no? Yo creo que un segundo libro de aventuras sería muy interesante. Yo la verdad es que muchas veces en las aventuras pues compradas, yo las leo sobre todo para ver si me inspiran y me dan ideas de lo que yo quiero hacer. Porque es verdad que hay gente que hace algunas aventuras que dices está muy bien pensada y tal, y otras sin embargo que dices tú, es que mis jugadores no van a hacer esto ni de coña. Así Claro, que lo que sí me gusta es, sobre todo, que haya aventuras en una ambientación nueva, porque me dan ideas de por dónde el autor, sobre todo los autores,
querían llevar la ambientación, ¿no? Está bien que yo me pueda imaginar mi propia ambientación, pero también me gustaría saber cuál era la idea original, y eso pues muchas veces te sirve bastante. Entonces yo es una cosa que agradezco, y la verdad es que es uno de los complementos bastante buenos de una edición. Sí, me ha gustado mucho eso que has dicho porque es verdad que muchas veces, y yo creo que es el punto más interesante del rol quizá, el poder personalizar esa experiencia, ¿no? Tú puedes leer una aventura que alguien pensó de una determinada manera, pero a ti a lo mejor solo te sirve como idea para llevarla por otro sitio. Yo creo que las aventuras en general, el punto bonito es que estén concebidas como algo vivo, ¿no? No como un guión, como una cosa cerrada, ¿no? Sino que al final lo que mandan son los jugadores y son los que tienen que estar en el centro de la acción continuamente. Incluso puede haber momentos en los que una aventura te sirva quizá para continuar otra que ya habías empezado, evolucionarla por otro sitio, ¿no? Hacerla un poco crecer de otra manera. Y también, sobre todo, va a depender del grupo de juego, lo que has dicho tú, que muchas veces va a pasar que tu grupo no va a hacer lo que un guión más cerrado quizás sí que te diría que es por donde debería de ir. Yo creo que ahí no hay una obligación, ¿no? Además se nota mucho cuando un máster quizá no tiene un plan B y quiere dirigir por el pasillo a los jugadores, ¿no? A veces eh, es necesario entre muchas comillas, pero yo creo que el punto interesante y uno de los factores más divertidos de jugar a rol es que el jugador decida qué A ver, haría su persona. yo Sí. hay una cosa que considero que cuando diriges rol tienes que tener preparación e improvisación. Las dos Uh-huh. son necesarias. Evidentemente, si eres muy bueno improvisando, pues quizás te puedes preparar un poco menos la cosa y ir tirando con lo que puedas. Pero llegará un momento que te tengas que parar, porque si no se va a descontrolar la cosa. Y al revés, si eres malo improvisando, pues te puedes preparar muchas cosas, pero por mucho que te prepares, siempre tendrás que reaccionar a lo que hagan los jugadores. Yo creo que cuando dirigimos partidas y cuando creas un juego de rol para que otros máster dejan partidas, es para que los jugadores se lo pasen bien, se entretengan. Y eso se consigue entendiendo la psicología de los jugadores. Por tanto, cada máster debe adaptar un poco el juego por su camino. Pero es cierto que está bien que haya guías, está bien que haya material, aunque sean los PNJs que hay en una partida, te pueden servir de idea o los puedes utilizar para otra partida, ¿no? Pero lo bueno de este hobby, que es un hobby que está vivo. No es siempre las mismas reglas, no es siempre jugar a las 7:30 o al cinquillo. Esto cada día es una cosa diferente, porque hay días que los jugadores también quieren más combate y otros días quieren más iteración. Pues mira, pues si queréis charlar con los PJs, pues charlar perfectamente. Bueno, eso es un poco mi forma de ver el rol. Y bueno, yo creo que no sé si hay algún punto que quisieras comentar que yo no te haya preguntado, pues creo que es el momento para que puedas decirnos, pues, ¿por qué deberíamos de comprar Neon y Acero? Pues sencillamente porque, bueno, yo creo que hay no sé si voy a decir un porcentaje muy grande de jugadores, pero sí que creo que está en una línea muy interesante entre que puede interesar a mucha gente que le gusta el rol, incluso a gente que no ha jugado al rol, que es que tiene cierta profundidad, te permite personalizar mucho tanto tu tipo de partida como el tipo de personaje que quieres llevar, por dónde quieres que evolucione, en qué quieres que se especialice. Sí que te permite cierta libertad a la hora de poder crear tu partida y tu experiencia de juego pues totalmente a tu gusto, ¿no? Pero a la vez es un sistema sencillo, no es un sistema que haya que leerse libros infinitos o que haya que consultar dudas durante la partida continuamente. Al contrario, la intención es que las partidas sean fluidas, que sea divertido, que yo creo que sobre todo es a quien le guste esta ambientación, esta estética, que vea las ilustraciones y le apetezca sumergirse un poco en ese mundo, pues que sepa que no se va a encontrar con un sistema especialmente denso, ¿no? Es un sistema sencillo de jugar, pero tampoco tan básico como esos juegos minimalistas que al final en muchos sentidos se pueden quedar quizá cortos de reglas, ¿no? Aquí, al final, bueno, lo de quedarse corto de reglas
por muchas reglas que escribas, lo que decías antes, los jugadores van a acabar dando con algo que no está escrito en las reglas y hace falta un máster que sepa a qué se acerca más de lo que sí que contemplan las reglas o cómo salir de esa situación por su propio sentido común, ¿no? Y de la forma que mejor funcione en su grupo de juego. Pero yo creo que quien busque un juego así, un juego nuevo, sencillo de aprender y que a la vez te dé herramientas para personalizar una partida a tu gusto, las imágenes son muy visuales sobre lo que representa la ambientación y lo que se pueden encontrar y el tipo de aventuras que pueden jugar aquí. Entonces yo a todo el mundo que le interese eso, le animo a que lo explore porque sinceramente creo que le va a gustar y que se va a quedar. Bueno, pues yo creo que me voy a quedar con eso. Os voy a dejar aquí en la caja de descripción tanto la dirección Albert Camus como las redes sociales de Marc para que podáis informaros del juego y participar en el mecenazgo si lo deseáis. Como siempre os digo, dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, seguidnos en nuestras redes sociales y nos vemos muy pronto. Adiós. ¿Conoces la iniciativa Vengadores del Celuloide? El mejor podcast de cine en iVoox y YouTube. ¿Te lo vas a perder?